Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. ¿Bien usted? Bien, por dicha, espero que todos estén muy bien. Eh, ya falta poco para terminar el semestre, así que mucho ánimo, ¿verdad? Ya uno sabe que deben estar cansados también, pero bueno, ya falta poco. Después de habernos tenido que adaptar un poco a los imprevistos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a seguir con el tema que teníamos o que habíamos iniciado la clase anterior y que tiene que ver con carbohidratos. De hecho, ya habíamos visto que los carbohidratos son este tipo de compuestos que tienen un grupo carbonilo, ya sea de aldehído o de cetona, y que además tiene muchos grupos hidroxilo. Específicamente, entonces son hidroxicarbonílicos. También habíamos visto que su clasificación, de acuerdo al número de carbonos que tenía, de acuerdo a si el carbonilo era un aldehído o una cetona. También habíamos visto que ellos tienen muchos centros quirales, ¿verdad? Y por lo tanto podrían tener muchísimos estereoisómeros. Inclusive calculamos cuántos, de acuerdo al número de estereoátomos. Y también vimos que se podían clasificar dentro de series y que la serie común en organismos vivos es la serie D, que se había puesto, ¿verdad?, en función al de gliceraldehído, y que lo que significaba es que uno se fijaba en el último carbono asimétrico más lejos del grupo carbonilo, y ese carbono asimétrico, si el hidroxilo estaba a la derecha, como lo tiene el D-gliceraldehído, se decía que ese carbohidrato era de la serie D. Y si lo tenía más bien a la izquierda, era de la serie L. También vimos los epímeros, que en realidad, como se muestra aquí, son esos estereoisómeros que difieren en la estereoquímica de uno de sus carbonos quirales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la D-ribosa. Se decía que la D-arabinosa es el epímero en el carbono 2 de la D-ribosa. ¿Por qué? Porque si vemos el carbono 2, tiene una configuración opuesta. Por lo tanto, se dice carbono 2, donde está el cambio. Aquí, por ejemplo, la D-talosa es el epímero en la posición 3 de quién? De la D-idosa. Y lo último que habíamos visto tenía que ver con el hecho de que en medio básico, como tenemos hidrógenos en el carbono alfa, el grupo carbonilo, nosotros sabemos que si tenemos un medio básico, por ejemplo, este protón puede sustraerse y podemos formar el enol. Y en esos casos teníamos dos opciones. Una es que si, por ejemplo, se obtiene otra vez un protón y cambia de posición el grupo hidroxilo, cuando éste se integra al doble enlace, eso va a depender de si se adiciona de un lado o de otro, entonces puedo formar ¿qué? El correspondiente epímero, como sucedió aquí, que de la D-glucosa, si observamos la diferencia entre la D-glucosa y este carbohidrato de aquí, la diferencia está en el carbono 2. Entonces obtenemos
el epímero en el carbono 2, que resulta ser la de manosa. Y esto ocurrió, como decíamos, gracias al medio básico por la reactividad de este hidrógeno en el carbono alfa al grupo carbonilo. Pero también en medio básico podríamos tener esta otra reacción. Igual, formó el enol catalizado por el medio básico. ¿Y qué sucede? Que en lugar de protonarse el doble enlace, de adicionarse en ese caso un protón al doble enlace, el protón se adiciona al oxígeno. Tengo el enol protonado y ahora sí, se agrega también un protón sobre el doble enlace, pero a su vez se genera un grupo carbonilo en este carbono. Entonces esto lo que hace es producir ¿qué? Un carbonilo en otra posición. O sea, hubo una isomerización de este carbonilo, de esta molécula, que el carbonilo que estuvo en posición 1 ahora está en posición 2. Y vean que esto ocurre a nivel biológico ese tipo de enolizaciones. Lo que pasa es que normalmente no vamos a tener algo así como un medio básico realmente, ¿verdad? Vamos a tener la actuación de enzimas que nos ayudan a tener esta enolización o las condiciones son diferentes, ¿verdad? Recuerden que los enoles también podían ser formados en condiciones tanto básicas como ácidas, ¿verdad? Entonces, hay que tener esto muy presente. ¿Qué le pasa a los carbohidratos en medio básico al tener estas posibilidades, ¿verdad? Ya sea una epimerización o una isomerización. Y pasamos de una aldosa a una cetosa. Muy bien. Entonces esas eran las reacciones que ya habíamos empezado a ver. Reacción en medio básico. Entonces, otra de las cosas que habíamos visto la vez anterior es la forma de escribir este tipo de compuestos. Que usábamos las proyecciones de Fisher o estructuras de Fisher para escribirlos. Y esto es importante, conocer este tipo de presentación porque todavía se utiliza mucho. Ok. Como habíamos mencionado la vez anterior, al tener carbonilos e hidroxilos en estas moléculas, van a tener la misma química de los alcoholes y de los carbonilos. Entonces, por ejemplo, observen esta primera reacción. Es una típica ¿qué? ¿Qué tipo de reacción es esa? ¿Una qué? Reducción. Una reducción, ¿verdad? Estamos usando borohidruro de sodio, el primer paso, y luego agua. Reducimos ¿cuál grupo? Bueno, el único que podríamos reducir en estas condiciones, que es el carbonilo. Y obtenemos un alcohol primario en esta posición. ¿Y qué sucedió con el carbohidrato? Bueno, que ahora producimos lo que se conoce como un alditol. Es decir, cuando uno habla de alditoles, se refiere a todos aquellos azúcares en donde el grupo carbonilo ya no existe y en su lugar tenemos únicamente hidroxilos.
Y ustedes conocen muchos alditoles y podrían mencionármelos de hecho. Se utiliza mucho, por ejemplo, en la industria alimentaria. ¿Quién me dice de alguno? Sorbitol. 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 ¿Y el sorbitol qué será? ¿De dónde proviene el sorbitol? De reducir la glucosa. El sorbitol. Exactamente. ¿Y en qué se utiliza el sorbitol? Es un sustituto de azúcar. Es un sustituto de azúcar. Normalmente, exactamente, estos compuestos, los alditoles, son dulces. Entonces se utilizan como sustitutos de azúcares. En lugar de usar la sacarosa, glucosa, fructosa, se usan los alditoles y como agentes edulcorantes. Entonces tienen uso tanto en la industria alimentaria, como en la industria farmacéutica también, ¿verdad? Y el asunto ahí es que ya ellos no son metabolizados como lo son los azúcares. Entonces ahí se tiene la ventaja de que uno puede comer, si alguien tiene problemas de azúcar, puede comerlo sin ningún problema. También los azúcares pueden ser que, en este caso, ¿qué tipo de reacción es esta que tenemos aquí? Esta que está en esta parte. ¿Una qué? Una oxidación. Exactamente, una oxidación. Y vean qué se está haciendo con bromo en agua. El bromo rojo, entonces uno se da cuenta cuando la reacción se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque el tubo de ensayo deja de mostrar esa coloración. El contenido del tubo de ensayo deja de ser rojizo y se vuelve incoloro. Entonces tenemos una oxidación y en ese caso se forman los ácidos aldónicos, es decir, el carbonilo del aldehído, porque la acetona no se podría oxidar, ¿verdad? Más de lo que ya se oxida, de lo que ya está. Tendríamos que romper entonces enlaces para poder oxidar la acetona. Entonces, si nosotros tenemos un azúcar y nos da la reacción de bromo en agua, ¿qué pensaríamos? Que se trata de qué? De una aldosa y no de una acetosa, porque nos da positivo. Y vean que las condiciones son condiciones relativamente suaves. Y vean aquí esta reacción. Sería el nitrato de plata amoniacal. Las condiciones son básicas. Entonces, ¿qué sucede? Desde luego, se me va a oxidar el aldehído al ácido carboxílico. Pero sabemos nosotros que en condiciones básicas
¿qué pasa? Formamos los enoles y habíamos visto, acabamos de ver, que el enol, o más bien, el enol sí, nos puede dar pie a ¿qué? A una isomerización y pasar de una cetosa a una aldosa. Entonces, por eso, bajo estas condiciones, las condiciones de esta reacción de nitrato de plata amoniacal, que son básicas, las cetosas también me van a dar positivo. Y ya sabemos por qué, ¿verdad? En términos normales no se deberían oxidar las cetosas, pero aquí, ¿qué pasa? Se transforma en una aldosa. Ok. Otra reacción es esta que tenemos aquí, que es una reacción intramolecular, porque nosotros ya sabemos que los grupos carbonilos que pueden reaccionar con alcoholes, ¿verdad? Y formar hemicetales o inclusive formar ¿qué? Cetales o acetales. Ahora, como venía ya en una tarea, creo que era, o en el quiz, resulta que ya se cambió la nomenclatura y sea aldehído cetona se dice acetal. Entonces, este tipo de reacción también lo conocemos nosotros. El asunto es que vean de qué carbono a qué carbono es. El cierre se da del carbono, del hidroxilo más bien, del carbono 5 al carbono 1. Y eso hace que se me formen, ¿qué? Ciclos de 6 átomos. Donde desde luego uno de los miembros del ciclo es un oxígeno, que es el oxígeno del carbono 5 que dio la vuelta. Y algo importante aquí que necesito que observen es que se forman dos isómeros, que en este caso se nombran como anómeros. ¿Por qué? Porque difieren únicamente en la estereoquímica del carbono 1, que es el que se conoce como el carbono anomérico. El carbono 1, donde se da el cierre para formar el hemiacetal, es el que se conoce como carbono anomérico. Entonces, por ejemplo, si la glucosa se cerró de esta forma tal que el hidroxilo que está sobre el carbono 1 queda en posición opuesta a este grupo, que es el carbono 6, si quedan en posiciones opuestas, ¿verdad? O sea, trans, se dice que ese es el anómero alfa. En cambio, si el cierre se da de tal manera que el hidroxilo quede viendo del mismo lado que este grupo, que el carbono 6, se dice que el anómero es el beta. Entonces hablamos de la beta de glucosa y de la alfa de glucosa. De hecho, la glucosa existe, así como muchos otros azúcares, existe en su forma de hemiacetal, es decir, en su forma cíclica. Y vean que en este caso, como tengo dos posibilidades, resulta que en el equilibrio tenemos un 36% del isómero alfa y un 64% del isómero beta. Una de las cosas muy importantes es poder hacer este cierre adecuadamente. Entonces, yo necesito que ustedes vayan conmigo haciendo el cierre. Que ahí donde están, cojan una hoja
y vayamos haciendo el cierre. Porque esto es clave. Porque si uno no hace bien ese cierre, esa reacción intramolecular, le cambia la estereoquímica a los estereocentros. Y eso es un problema.